Bueno, yo les prometo que sí voy a intentar ser breve y forzosamente va a ser una exposición a vuelo de pájaro. Supongo que van a quedar muchos cabos sueltos, pero espero que quizás, si luego tenemos algunos minutos para preguntas, pues podamos atar algunos de ellos. De entrada hay que decir que hablar de radicalismo islámico es una convención para intentar entendernos un poco, porque en realidad desde la sura At-Saif, es la sura sexta de la leya sexta de la sura novena del Corán. Evidentemente se acaba la política de tolerancia hacia otras confesiones religiosas, salvo que acepten una sumisión en el caso de judíos, cristianos y zoroástricos, y el primer Mahoma se acaba. Yo remito a la gente a mi biografía sobre Mahoma, pero por hacer el cuento muy corto, porque es absolutamente obligatorio, la primera etapa de la vida de Mahoma es la de un predicador monoteísta, absolutamente pacifista, monógamo y además anunciante de un próximo fin del mundo, y esa primera etapa, a la que corresponden una serie de suras del Corán, concluye cuando Mahoma acepta marchar a la ciudad de Yatrib, que luego se conocería como Madinat al-Rasul Allah, es decir, como la ciudad del profeta de Alá o del enviado de Alá, que hoy en día se conoce como Medina, y Mahoma experimenta una mutación, deja de ser un predicador y se convierte sobre todo en un hombre de Estado y un guerrero, y cambia su posición hacia otras confesiones y por supuesto cambia su idea de lo que es la violencia. Esto ha tenido consecuencias en el Islam posterior. Si el Islam es hegemónico y cree que puede ejercer un gobierno tranquilo, puede ser relativamente tolerante. Y en ese sentido, pues judíos como Joseph Nassi o Gracia Méndez tuvieron un papel importantísimo. En el caso de Nassi se convirtió en el duque de Naxos dentro del Imperio Otomano, mientras que habían sido expulsados de España. Es decir, cuando el Islam se siente tranquilo, suele tener una posición que no se parece a nuestro concepto de libertad, tampoco nos vamos a engañar ni a supravalorarlo, pero que puede ser de cierta tolerancia, que han aprovechado distintas confesiones a lo largo de la historia. Cuando hay una situación de crisis, y ahí los paralelos con otras confesiones religiosas, pero con otras ideologías también se dan, el Islam se hace mucho más intransigente, y como existe una base en el Corán en esa dirección, pues desde luego la intransigencia puede acabar siendo verdaderamente sangrienta. En el caso de Hispanoamérica, el radicalismo islámico tiene circunstancias muy peculiares, yo diría que comparativamente positivas. No estoy diciendo que el radicalismo islámico en Hispanoamérica sea positivo, porque no lo es, pero sí que en comparación con otras partes del mundo, digamos que no se dan determinadas circunstancias que radicalizan de por sí más un fenómeno radical. Por ejemplo, en Hispanoamérica no hay una lucha contra una ocupación extranjera. Nosotros tenemos una visión de la ocupación extranjera que varía de una forma que a nosotros nos parece coherente, pero que a ellos no. Es decir, cuando las tropas soviéticas invadieron Afganistán, los talibán eran freedom fighters y Reagan los recibía a la Casa Blanca. Cuando fue Estados Unidos quien invadió Afganistán, los talibán pasaron a convertirse en terroristas. Ellos siempre se ven como luchadores por la independencia de su país y les da igual si matan norteamericanos o si matan soviéticos, están matando invasores. De manera que, por supuesto, en países como puede ser el caso de Afganistán, como puede ser el Líbano, como puede ser Irak o como puede ser Cisjordania, ellos se consideran como luchando contra una ocupación. No voy a entrar en cada una de estas situaciones porque nos llevaría muy lejos y no son iguales, pero por supuesto eso, a Dios gracias, no existe en Hispanoamérica. En Hispanoamérica no hay un grupo de musulmanes que consideren que han invadido su territorio y que se van a radicalizar. Afortunadamente en Hispanoamérica no se da el segundo gran fenómeno de radicalización, que es la quiebra del Estado. En aquellas naciones donde se ha producido una quiebra del Estado, hablen ustedes de Libia, hablen ustedes de Irak, en buena medida de Siria, en algún momento de Egipto, evidentemente la radicalización era inmediata porque se producía un vacío del poder y ese radicalismo, que en muchos casos por supuesto que era terrorista, inmediatamente se lanzaba a la conquista del poder y provocaba generalmente una revolución islámica, una guerra civil que todavía existe en alguno de estos países. A Dios gracias, eso tampoco es algo que vaya a suceder en Hispanoamérica.
salvo que, no sé, el día de mañana la Guayana esté poblada por musulmanes en un 80% y haya una intervención de una potencia extranjera y entonces los partidarios del radicalismo lleguen al poder. Pero creo que, a Dios gracias, eso no es pensable. Y tampoco, en estos momentos, en Hispanoamérica, es posible el fenómeno de una radicalización que nace de una inmigración masiva, como es el caso de Europa Occidental, donde además la radicalización violenta actúa como un elemento de testación del aguante del poder. Es decir, ahora mismo Suecia, que para algunos en nuestra infancia era el Estado perfecto, está a punto de convertirse en un Estado fallido, porque efectivamente la inyección de inmigración islámica no puede ser ya metabolizada por Suecia, y porque además los atentados terroristas que se producen en Europa intentan ver la capacidad de resistencia y de reacción de los Estados europeos. Y de momento lo que van comprobando, y quizá podemos ampliar esto más adelante, es que su capacidad de reacción es mínima. Supongo que para enorme satisfacción. Todos estos aspectos no se dan en Hispanoamérica, es para darle gracias a Dios, es una suerte. Hispanoamérica es especial en ese sentido, pero también tengo que decirles que desgraciadamente la realidad no es solo buena. De entrada, y este es un aspecto que a mí me parece muy importante, a pesar de que los medios han decidido en los últimos tiempos que el radicalismo islámico está en un lado y no en otro, es decir, de pronto hemos descubierto que Arabia Saudí es un país, no vamos a decir democrático, pero vamos, simpático, aseado, se duchan todos los días, están dispuestos a colaborar con Occidente, mientras que los iraníes son evidentemente perversos. La realidad es que el radicalismo islámico en Hispanoamérica va de la mano tanto de Arabia Saudí como de Irán. Y en ese sentido son dos formas de Irán con una enorme ansia de expansión espiritual y política, que además en el caso de Irán es especialmente triste, porque a fin de cuentas Arabia Saudí históricamente siempre ha tenido una visión expansionista. Pero el Islam chiita, hasta Jomeini, siempre mantuvo a los clérigos fuera de la política. Y en ese sentido era una cosa extraña. Bueno, eso desgraciadamente pasó a la historia y hemos ido a peor. Los islamistas hasta el día de hoy han utilizado Hispanoamérica como base, sobre todo para obtener financiación y para desarrollar una logística. En los dos casos, yo creo que el peligro de la logística y el peligro del futuro es muchísimo mayor de lo que hasta ahora podemos deducir. Por ejemplo, los antecedentes de ese Islam radical en Hispanoamérica son escasísimos. Y esto es lógico porque, como muy bien decía Carlos hace unos minutos, no hay población musulmana. Y, lógicamente, si la población musulmana es escasa, y en muchos casos a lo mejor eran incluso inmigrantes de cierto nivel profesional, libaneses, sirios, etcétera, palestinos incluso, pues hombre, la idea de la radicalización no parecía muy lógica. Es verdad que, por ejemplo, en los años 70 la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, intentó levantar fondos en Hispanoamérica, sin mucho éxito. Se abrazó con los sandinistas por eso de lo que se denomina convencionalmente la lucha antiimperialista. Es verdad que ha habido grupos antisemitas, por ejemplo en Argentina, que mantenían una cierta relación con estos grupos, pero la verdad es que los antecedentes son muy escasos. La situación empieza a cambiar, sobre todo en los años 80, con la llegada de Irán y sobre todo con la llegada de Hezbollah. Hezbollah es un grupo enormemente peculiar. Existe una división entre si es una milicia o es un grupo terrorista. Para ser sinceros, yo creo que es una milicia que comete crímenes de guerra y perpetra atentados terroristas. Creo que esa sería la definición más exacta. No es un grupo terrorista como el IRA o como podía ser ETA en España, lo cual ya sería bastante malo. Hezbollah tiene mucha más entidad que un simple grupo terrorista, aunque practique también el terrorismo, y nosotros podemos contemplar con horror a Hezbollah, pero hay una parte del mundo islámico que lo contempla con admiración, porque Hezbollah ha batido en el campo de batalla al ejército de Israel. No en una guerra convencional, no en una batalla convencional, pero al final Hezbollah no solamente consigue imponerse a Israel, sino que Israel se retira del Líbano. Y quisiera decirles que una de las películas que ha tenido más impacto en Israel, gran película además, de cine bélico y de cine político, una película israelí que se llama Beaufort, donde
se describe la situación de una guarnición israelí en el territorio libanés, pues es muy apreciada en Israel porque es una buena película, insisto, pero ha tenido una enorme repercusión en el mundo islámico porque al final la gente de Hezbollah se impone al invasor israelí, de acuerdo a su discurso político. En ese sentido, y me parece importante, Hezbollah puede tener en estos momentos en Hispanoamérica alrededor de un centenar de operativos, lo cual no es exagerado, pero es una cifra inquietante. Y ese centenar de operativos está distribuido en una docena de naciones de Hispanoamérica, pero hay algunas más importantes que otras, y esto no tiene ningún género de duda. Brasil, Venezuela, Argentina o Chile tienen operativos de Hezbollah. Y evidentemente los operativos de Hezbollah persiguen distintas cuestiones. En algunos casos persiguen mantener por lo menos una buena relación diplomática con ciertos regímenes, y en febrero de este año a Tarek al-Assimi, uno de los personajes centrales de la dictadura venezolana, el Departamento de Estado de Estados Unidos le congeló sus posesiones por la sencilla razón de que mantenía relaciones con Hezbollah, también con el tráfico de drogas, pero mantenía relaciones con Hezbollah. Y hay una zona, yo diría que, en fin, de escaso imperio de la ley, si es que hay alguno, que es lo que se llama la frontera triple entre Argentina, Brasil y Paraguay, a unos 1.500 kilómetros al norte de Buenos Aires, donde Hezbollah cuenta con una base que es la mayor base que tiene fuera del Líbano. Con lo cual, en estos momentos, Hezbollah digamos que no hace todo lo que podría hacer, cosa que es para agradecer al Altísimo, pero evidentemente tiene un poder potencial que no es pequeño. ¿Qué está consiguiendo Hezbollah en esta fortaleza? Bueno, esto es difícil de saber porque calcular los ingresos que pueden derivar de ayudar al tráfico de drogas, a la venta de armas, a la falsificación de moneda, etcétera, dado que no suelen publicar su contabilidad ni someterla al Estado los grupos terroristas, es difícil de saber. Hay quien calcula que puede haber unos ingresos que alcancen los 20 millones de dólares al año, pero esto no pasa de ser inferencia. En cualquiera de los casos, no cabe la menor duda de que en un lugar estratégico dentro de Hispanoamérica, Hezbollah cuenta con una de sus fuentes de financiación. Seguramente pequeña en términos comparativos en su presupuesto, pero una fuente de financiación. Y además con una relación estrecha con alguno de los gobiernos. Lamentablemente, Hezbollah, que es una milicia, una guerrilla libanesa con una trayectoria de terrorismo y que además cuenta con el paraguas protector de Irán, no es ni mucho menos la única entidad que se dedica a este tipo de actividades, porque Arabia Saudí seguramente gasta muchísimo más dinero que Irán en ir extendiendo el radicalismo islámico a través de su visión del Islam, que es el wahabismo, que es, si ustedes quieren, una lectura fundamentalista o purista del Islam, pero que en cualquier caso en estos momentos significa una potenciación internacional tremenda. Desde luego en Europa los grupos terroristas que actúan todos derivan de un respaldo de Arabia Saudí. Es decir, no hay grupos que dependan de Irán, lo cual no quiere decir que Hezbollah en algún momento no pueda atentar en Europa, no es imposible, pero evidentemente ese respaldo es mucho mayor. Y seguramente el momento de oro de Arabia Saudí, por lo menos en cuanto a sus relaciones públicas, fue cuando en el año 2000 consiguió que Saúl Menem inaugurara una gran mezquita, la mayor mezquita de toda Hispanoamérica, en Buenos Aires. Es decir, en ese sentido no cabe la menor duda de que tenía un respaldo bastante claro, que luego ha continuado con personajes que ocasionalmente aparecen en los medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, Adnan Shukri-Juma, que es saudí y que además es un operativo de Al-Qaeda, pues es uno de los personajes que no solamente está en la lista de los más buscados del FBI, sino que además es un personaje que tenía su base en Guayana y su padre, por ejemplo, construyó una de las mezquitas de la Guayana. En este sentido, el elemento económico, el elemento logístico, yo diría que en menor medida el diplomático, pero claro, siempre que aparece un iraní por Hispanoamérica llama mucho más la atención que la existencia de la base de Hezbollah, son relativamente importantes
Y afortunadamente, y aquí sí que Hispanoamérica ha tenido suerte, los ataques terroristas han sido limitados. Cualquier ataque terrorista es una gran tragedia. Es más, tengo que decir que los dos grandes ataques terroristas, que además yo creo que hay pocas dudas de que están relacionados con Hezbollah, fueron ataques verdaderamente multitudinarios. Y además no ataques casuales, sino respuesta a acciones. Por ejemplo, en el año 1992, las Fuerzas Armadas de Israel dieron muerte al que era secretario general de Hezbollah, que era Abbas al-Musawi, en Líbano, y esto, como era de esperar, provocó las represalias de Hezbollah. Hezbollah, lógicamente, no tenía la menor intención de hacer esto en un escenario más sensible y al final acabó sucediendo algo que es una desgracia que se ha repetido y que yo creo que desgraciadamente puede volver a repetirse. En este caso, la respuesta de Hezbollah pues fue un atentado bomba contra la embajada israelí en Argentina un mes más tarde. Aquí hay un golpe y vamos a devolver el golpe. ¿Y dónde lo vamos a hacer? En el país que tiene la comunidad judía más importante del continente, con la excepción de Estados Unidos. Eso es exactamente, por cierto, murieron 28 personas, hubo 220 heridos. Se consideró que era el ataque peor de la historia de Argentina y lamentablemente ese dudoso título desapareció cuando en 1994, 2 años después, se produjo el atentado de la AMIA. El atentado de la AMIA, que ustedes saben que era la mutualidad argentina-israelita, se llevó por delante un edificio de 7 plantas, mató a 85 personas, hirió a centenares. Es la peor matanza masiva contra una comunidad judía de la diáspora desde el Holocausto, y lo grave del asunto es que además demostró hasta qué punto ese radicalismo islámico contaba con instrumentos diplomáticos para que no se hiciera justicia y no se persiguiera a los culpables. Y en ese sentido, pues efectivamente, no solamente es que en un momento determinado el responsable del atentado contra la embajada israelí en Argentina se pudo marchar tranquilamente a la isla Margarita, que es uno de los lugares preferidos por los islamistas radicales, sino que el 18 de enero de 2015, Alberto Nisman, que era el fiscal que se ocupaba en Argentina de intentar revitalizar una más que agonizante, yo diría que prácticamente muerta, investigación sobre la AMIA, y que al parecer había dado con pruebas que incriminaban a Cristina Kirchner y a otros funcionarios argentinos, no de estar implicada en el atentado, pero sí de tener datos más que fehacientes de que Hezbollah, con el respaldo de Irán, era la responsable del atentado de la AMIA. Al mismo tiempo pues había procedido a cubrir estas pruebas y desde luego a intentar llevarse lo mejor posible con Irán. Ustedes saben que en un momento determinado Nisman apareció muerto, diría que nos sumergieron con noticias sobre lo que podía haber sucedido, incluido el suicidio, pero la verdad es que los indicios en el sentido de que alguien quiso silenciar a Nisman, muy posiblemente desde el gobierno argentino, y que las razones no eran otras, nada más que el hecho de que Cristina Fernández de Kirchner estaba cubriendo a los terroristas, parece que tienen poca posibilidad de ser discutidos. ¿Cuál es el peligro real que existe en relación con el radicalismo islámico en Hispanoamérica? Yo diría que es un peligro considerable, sobre todo de cara al futuro. Es decir, existiendo una situación presente que es inquietante, sin embargo, los peligros potenciales son mucho mayores. Es decir, en estos momentos, lógicamente, la extensión del radicalismo islámico es limitada porque no hay una inmigración islámica. Hispanoamérica no tiene al otro lado, ninguno de sus países al otro lado de la frontera, a Marruecos ni a Argelia. Es un país que está separado de países de mayoría islámica por un continente y eso realmente es un aspecto a favor. Y por otro lado, además en Hispanoamérica no existen los alicientes que hay en Europa para que se produzca una inmigración masiva. Es decir, no hay ningún país, por ejemplo, en Hispanoamérica donde se pueda producir una situación como la que sucede ahora mismo en Cataluña, en España, que ha sido
objeto de uno de los últimos atentados terroristas, donde de los 2 millones de musulmanes que hay en España, 1 millón vive en Cataluña, porque el gobierno nacionalista de Cataluña decidió que como los musulmanes no hablaban como lengua madre el español, aprenderían antes el catalán y por lo tanto no había que recibir, por ejemplo, a bolivianos, peruanos, ecuatorianos, y que era mucho mejor recibir a gente de Marruecos y Argelia. Con lo cual, Cataluña tiene 1 millón de los 2 millones de musulmanes que hay en España. En el caso de los marroquíes, el 80% de los marroquíes de Cataluña viven de subvenciones públicas. Esta situación, a Dios gracias, no me parece que vaya a ser posible ni en Argentina, ni en el Brasil, ni en ningún otro sitio. Es decir, ni hay cercanía geográfica, ni existen esas situaciones. No creo que tampoco se vayan a producir operaciones armadas como las que suceden en países del norte de África o de Oriente Medio, porque efectivamente se da la circunstancia que hay relaciones, por supuesto, sobre todo por parte de gobiernos de carácter totalitario, les entusiasma abrazarse con otros gobiernos de carácter totalitario, aunque no sean de izquierdas, por eso de la lucha antiimperialista y la resistencia contra el imperialismo yanqui, toda esta verborrea, pero lo cierto es que no existe eso. Pero sí existen 2 peligros claros ahora mismo, que yo diría que además son peligros de aumentar la situación, pero que ya en estos momentos existen. Uno es el peligro que yo llamaría económico-logístico. En estos momentos hay un blanqueo de dinero que en parte al menos se destina a la financiación del terrorismo islámico. Y ese blanqueo de dinero está teniendo lugar en el subcontinente hispanoamericano. Por supuesto, se puede insistir en que comparado con el dinero que le puede dar Irán a Hezbollah o Arabia Saudí para financiar distintas actividades, es una cantidad pequeña, seguramente en términos proporcionales lo es, pero no es algo que se pueda despreciar el hecho de que hay blanqueo de dinero, actividades ilegales, como puede ser la falsificación de moneda, el tráfico de drogas, que financian ese terrorismo. Insisto, será una pequeña proporción, pero no es una situación baladí ni una situación despreciable. El segundo peligro real que existe, aunque de momento haya sido muy limitado, son los atentados terroristas. Es más, yo diría que existe un peligro especial para las comunidades judías, aunque lógicamente los atentados terroristas pueden dirigirse en todas direcciones. Y si me piden que afine más, yo, si fuera un judío que viviera en Argentina, no me sentiría especialmente tranquilo, en el sentido de que es una comunidad más fuerte, que ofrece más posibilidad de golpear y que además la repercusión puede ser mucho mayor. ISIS y Al-Qaeda ciertamente tienen pocos operativos para hacerlo, pero eso no dice que sea imposible. Hezbollah posiblemente se enfrentaría con represalias. Yo personalmente estoy convencido de que no se han producido más atentados por el temor a las represalias que vendrían de esos atentados, y no se ha vuelto a repetir la AMIA pues por esas razones, aparte de la seguridad que se haya articulado en ese sentido, pero desde luego yo creo que no tiene la menor duda que efectivamente estarían muy focalizados en intereses y en vidas judías. No solamente eso, me atrevería a decir además, y esto es bastante importante, que de hecho, si no se han producido más atentados, aparte de la parvedad de recursos de los grupos islámicos, es sobre todo por el miedo a la respuesta. Por ejemplo, en el año 2010, un virus informático que se llamaba Stuxnet provocó un auténtico caos dentro de uno de los lugares donde se albergaban centrifugadoras atómicas en Irán. La respuesta de Irán, que lógicamente tenía que responder, porque dentro del agresivo mundo internacional, si te abofetean, por lo menos tienes que hacer un amago de que vas a responder, la respuesta de Irán fue bastante moderada, es decir, no eligió responder de manera proporcional a Estados Unidos. Lanzó algún ciberataque sobre Aramco, que es una compañía petrolera de Arabia Saudí, y se cargó centenares de ordenadores. Hizo cierto daño a algunos lugares de financiación de Estados Unidos que tenían que ver con el petróleo, pero la verdad es que el ataque de Stuxnet, más allá de decir no nos podéis pisotear impunemente, no nos podéis atacar impunemente, no fue respondido de manera proporcional.
Peor que esta situación hasta ahora, para mí, es la cobertura que puede haber para acciones terroristas futuras. Por ejemplo, Tariq al-Assami está entregando pasaportes venezolanos a gente de Hezbollah y a ciudadanos de países de Oriente Medio. ¿Que esto puede tener un efecto limitado? Es cierto, puede tener un efecto limitado, pero facilita enormemente la penetración en países donde se quiera cometer un atentado terrorista. Es lo mismo que ha sucedido, por ejemplo, con el caso que mencionaba antes de Adnan al-Eskukriyuma, que es uno de los operativos de Al-Qaeda, que se ha movido con un pasaporte de Guyana sin ningún tipo de problemas y que incluso ha cruzado la frontera entre Estados Unidos y México para reunirse con islamistas en Texas. El poder entregar pasaportes impunemente es algo maravilloso. No les quiero contar si además, como sucede con mucha de esta gente, tienen contactos en Trinidad y Tobago, que cuenta con un pasaporte que permite viajar por todo el Caribe sin ningún tipo de visado y que en un momento determinado, llegados a Bahamas, permite dar un saltito y llegar al sur de la Florida. En ese sentido, insisto, los peligros potenciales son más que la historia en estos momentos, pero es que los peligros potenciales son serios. ¿Qué hay que hacer? Y voy a tomar en esto solo un par de minutos. ¿Qué hay que hacer ante estas amenazas de carácter potencial? Había una escena en un western que se titulaba Los Siete Magníficos, en que el actor Steve McQueen en un momento de la película decía: conocí un hombre que una vez se lanzó desnudo sobre un cactus. Y cuando le pregunté ¿por qué has hecho esto?, me dijo: cuando lo hice me pareció una buena idea. Y esto lo decía Steve McQueen para justificar que se hubieran metido en el tremendo fregado de defender a un pueblecito de mexicanos contra unos bandoleros. Me temo que el enfrentamiento con el terrorismo islámico está lleno de gente que en un momento determinado se lanzó en un macizo de cactus y lo hizo porque le parecía una buena idea. Primero, yo creo que sería enormemente sensato, pero tengo que decir que no es lo que estoy viendo en el panorama internacional, darse cuenta de que pensar que hay un radicalismo islámico bueno y un radicalismo islámico malo es un gran error. Seguramente parece una buena idea cuando uno se lanza sobre los cactus, pero esto es tremendo. La idea en su día, y en fin, para que nadie se sienta ofendido como el padre de la criatura, es una idea que tuvieron las SS. Es decir, las SS pensaron en un momento determinado que utilizar al Islam para disolver la Unión Soviética iba a ser práctico. A ellos les pareció una buena idea. El problema es cómo esta idea la han ido copiando posteriormente regímenes políticos y naciones muchísimo más dignas que el Tercer Reich. Seguramente cuando en Israel decidieron ayudar a Hamás como contrapeso a la Organización de Liberación de Palestina, lanzarse sobre los cactus era una buena idea. Viendo lo que ha pasado después con Hamás, que entonces había quien pensaba que era una especie de Cáritas, pero con el Corán en vez de con el Evangelio, evidentemente la decisión no fue muy buena. Y seguramente, cuando en un momento determinado hubo quien decidió respaldar al Talibán, pues era una magnífica idea, porque el Talibán estaba combatiendo contra la Unión Soviética. Seguimos combatiendo contra los talibán y la Unión Soviética afortunadamente pasó a la historia hace décadas. Y en este sentido, en un momento determinado, cambiar de una posición, yo creo que bastante sensata, como la que tenía Donald Trump antes de llegar a la Casa Blanca, en el sentido de señalar que Irán era un peligro, pero también Arabia Saudí y otras monarquías del Golfo, a la idea de que Irán sigue siendo un peligro, pero de pronto Arabia Saudí y las otras monarquías que están sosteniendo, por ejemplo, a los grupos terroristas que actúan en Europa, es una buena idea, pues es lanzarse de nuevo a los cactus. Y en ese sentido, seguramente tenemos que repensar la política si es que efectivamente queremos en algún momento salir del fuego y no arrojarnos sobre las brasas. En segundo lugar, y esto me parece muy importante, hay que reconocer la inmensa capacidad de captación del radicalismo islámico. De nuevo, el caso de Hispanoamérica no es Europa, afortunadamente, pero su entrada en la universidad, su posibilidad de captar en un momento determinado sectores de la política a través de la diplomacia, su peso en las ONGs, y en este sentido algunas de esas ONGs
de nuevo no es el caso de Hispanoamérica, pero es el caso de Europa, están hasta financiadas ya no por los Estados, sino por la propia Unión Europea, o la aceptación de palabras mordaza como islamofobia, que reconozco que es una palabra con una capacidad enorme de mordaza, no lo utilizan solo los musulmanes. Tú en estos momentos te quieres defender de cualquier cosa, le añades la palabra fobia detrás y eso coloca al que no piensa como tú en una pésima situación ideológica y mediática. El no reconocer esa capacidad de influencia, que es creciente, yo diría que ha sido muy acelerada en los últimos años, es muy peligroso, porque además, y señalaba muy bien Luis el hecho de que los hermanos musulmanes o la hermandad musulmana tienen una capacidad de predicamento sobre las poblaciones musulmanas en Hispanoamérica, además de eso hay una captación enorme en el caso de terroristas que en un porcentaje no pequeño son latinos y además de origen católico, no porque sean de origen católico, sino porque la mayoría de los latinos son católicos. Y en ese sentido, cuando uno examina buen número de los terroristas islámicos que hay en Estados Unidos, pues son señores que se apellidan González y García, que evidentemente no son apellidos árabes. Tercero, hay que tener muy claro que los ataques terroristas podrían desarrollarse desde Hispanoamérica y en Hispanoamérica. Esta no es una realidad ahora. Ha habido excepciones dramáticas, pero es algo excepcional. Pero es que puede ser en el futuro. Y tengo que decir que los atentados terroristas son muy fáciles. No voy a explicar aquí media docena de maneras de cometer un atentado terrorista, entre otras cosas porque nos graban y uno no sabe si podrían utilizar la información, pero tengo que decirles que los atentados terroristas ahora son infinitamente más fáciles de perpetrar que hace 30 años o que hace 20 años. Entre otras cosas porque ya no se necesitan bombas, no se necesita llevar un maletín con armamento nuclear, etcétera, etcétera, pero evidentemente se han ido descubriendo formas de atentado terrorista, no solo atropellar a la gente desde una furgoneta, que son mucho más fáciles, que no exige logística y tampoco exige una especial preparación, exige solamente estar convencido de ello. En cuarto lugar, y esto es bastante importante, yo creo que ese enfrentamiento con el radicalismo islámico implica también un control sobre la inmigración. Y esto, de nuevo, en y desde Hispanoamérica. En la medida en que Hispanoamérica filtre a sus inmigrantes y en la medida en la que en Estados Unidos se siga produciendo una filtración y sea una filtración de cierta habilidad, que lógicamente no puede ir hacia los musulmanes en bloque, porque además eso provoca problemas legales de no pequeña envergadura, pero que tiene que pasar por alguna forma de filtro, disminuiremos ese riesgo. En la medida en que no exista ese filtro, por supuesto, el riesgo se incrementa en Hispanoamérica, pero llegará hasta nosotros. Y el paso de la frontera, a veces no solamente es el paso de la frontera del Río Grande, sino que simplemente puede ser el aeropuerto de Nueva York. Y esa es una cuestión que tenemos que abordar. Yo sé que es desagradable, pero no tiene más remedio. En quinto lugar, y esto todavía me parece más claro, tenemos que identificar cuáles son los objetivos claros. Es decir, yo creo que va a ir, lamentablemente, si este fenómeno no se detiene, vamos a ir asistiendo a una ampliación del angular de los objetivos, pero yo creo que en un primer lugar, si vuelven a producirse este tipo de atentados, si se ha producido alguno, los objetivos van a ser judíos. Esto va a tener una ampliación en un momento determinado fuera de ese ámbito de intereses y de vidas judías hacia otros colectivos y habrá un momento en que cualquier sujeto de la sociedad se va a encontrar con ese peligro, de manera que hay que contenerlo ahora, que todavía puede resultar relativamente identificable. Y en este sentido quisiera concluir de una manera brevísima, en unos segundos. El problema del radicalismo islámico en Hispanoamérica ahora mismo es un problema relativamente reducido, identificable y con un tratamiento relativamente sencillo. Pero mañana puede ser un problema mucho más grave, mucho más difícil de identificar, mucho más difícil de combatir y desgraciadamente no limitado a Hispanoamérica.
porque Hispanoamérica se convertiría, al fin de cuentas, en la plataforma desde la que los ataques se podrían producir de una manera mucho más masiva y mucho más peligrosa de lo que puede pensar el ciudadano medio en los mismos Estados Unidos. Muchas gracias.